Aló, 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 aló. Vamos a resolver este ejercicio que dice, es un ejercicio de temperatura teórica de flama. El combustible, 40 gramos mol. Su composición, 25% molar de metanol, 35% molar de pentano, 40% molar de dióxido de carbono gaseoso. Todos los componentes del combustible gaseoso, metanol gaseoso, pentano gaseoso, dióxido de carbono gaseoso. Temperatura de entrada, 350 grados Celsius. Comburente, aire con humedad relativa del 40% en un exceso del 30% y a una temperatura de 50 grados Celsius. La presión atmosférica, 645 milímetros de mercurio. Calcúlese la temperatura teórica de llama. Nos dan una información completa acerca del combustible, su cantidad, 40 gramos mol, y su composición molar, 25% de metanol, 35% de pentano y 40% de dióxido de carbono. Con esa cantidad, 40 gramos mol, y esa composición, podemos calcular las moles de cada uno de los componentes. La temperatura de entrada es de 350 grados Celsius para el combustible. El comburente es aire con humedad relativa al 40% en un exceso del 30% y entra a 50 grados Celsius. Del aire que actúa como comburente no nos informan acerca de la cantidad. La presión atmosférica es de 645 milímetros de mercurio. Para calcular la temperatura teórica de llama, que es lo que nos piden en este ejercicio, debemos seguir un procedimiento que de forma general es lo siguiente. Primero, elegir una base de cálculo. En este caso, la base de cálculo es la única cantidad que nos informan, los 40 gramos mol de combustible. Esa debe ser la base de cálculo. Segundo, con base en esa base de cálculo, en las reacciones de combustión de los dos combustibles que tiene el combustible general, que son metanol y pentano, porque el dióxido de carbono no es un combustible, es un producto de la combustión. Entonces, con las dos reacciones de combustión se hace un balance de masa tendiente inicialmente a calcular el comburente, es decir, la cantidad de aire que entra. En esa cantidad de aire que entra, es necesario calcular el oxígeno que entra, el nitrógeno que entra y el agua que entra. Para ello, pues hay que considerar el exceso del 30% y la temperatura de 50 grados Celsius que nos va a dar la presión de vapor del agua, y con esa presión de vapor se calcula la presión parcial del agua, con la cual se calcula la presión parcial del aire seco y por lo tanto las moles de agua, una vez calculadas las moles de aire seco. El balance de masa también sirve para calcular los gases producidos en esta combustión. Y una vez se haya desarrollado todo el balance de masa, es decir, una vez tengamos calculado el comburente, aire, y gases de combustión, procedemos a realizar el balance de energía. El balance de energía sobre una base de un proceso adiabático, es decir, calor igual a cero. Con esa ecuación de balance de energía de un proceso adiabático, podemos calcular la temperatura teórica de flama por lo siguiente.
La temperatura, la ecuación mejor, la ecuación del balance de energía nos va a quedar de la siguiente forma. Cambio de entalpía de las sustancias producidas en el proceso es igual al cambio de entalpía de las sustancias que entran al proceso menos el cambio de entalpía estándar de las reacciones de combustión. En esa ecuación es posible calcular el cambio de entalpía de las sustancias que entran al proceso, porque con el balance de masa se conocen las cantidades de las sustancias que entran al proceso y ya conocemos las temperaturas de entrada. El combustible entra a 350 grados Celsius y el aire entra a 50. Eso permite calcular esos cambios de entalpía de las sustancias que entran al proceso. Y también con esos balances de masa y los calores de combustión podemos calcular los cambios de entalpía de las reacciones estándar. Pero los cambios de entalpía de las sustancias que salen del proceso no es tan sencillo su cálculo porque no conocemos la temperatura a la cual sale, que en este caso es la temperatura teórica de flama. Entonces debemos suponerla. Se supone la temperatura teórica de flama, se calcula el cambio de entalpía de esas sustancias que salen del proceso y si da igual a aquella suma algebraica de cambios de entalpía de las sustancias que entran al proceso menos cambio de entalpía estándar de las reacciones, si da igual, entonces ese valor de temperatura supuesto es correcto. En caso contrario, se supone otra temperatura y se repite el cálculo. Así hasta llegar al valor aceptable de temperatura. Entonces, iniciemos el proceso estableciendo como base de cálculo 40 gramos mol de combustible y con la composición de ese combustible, que es 25% molar de etanol, 35% molar de pentano y 40% molar de dióxido de carbono, calculamos las moles de cada uno de ellos. Moles de metanol, 10 gramos mol, moles de pentano, 14 gramos mol, y moles de dióxido de carbono, 16 gramos mol. Ya con esas cantidades podemos plantear las ecuaciones de combustión para los dos combustibles que intervienen en este proceso, que son metanol y pentano. Allí tenemos las ecuaciones balanceadas, las dos ecuaciones de combustión balanceadas. Con esas ecuaciones, lo primero que hacemos es calcular las moles de oxígeno teórico. Según la ecuación, las ecuaciones balanceadas, para la primera, para la ecuación de combustión del metanol, se necesitan 15 gramos mol de oxígeno. Y para la segunda, para la combustión del pentano, se requieren 112 gramos mol de oxígeno. En total, teóricamente, se necesitan 127 gramos mol de oxígeno. Ya tenemos las moles teóricas de oxígeno, que nos permiten conocer las moles suministradas, que serían las moles teóricas multiplicadas por 1, y la fracción de exceso. Acá en el enunciado tenemos que el porcentaje de exceso es del 30%. Si el porcentaje de exceso es del 30%, la fracción de exceso es 0,30 y por lo tanto 1 más 0,30 es igual a 1,30. Entonces, el número de moles teóricas, 127, multiplicado por 1,30 nos da el número total de moles de oxígeno suministrado, 165,1. Esas moles de oxígeno suministrado permiten calcular las moles de aire seco suministrado.
utilizando la relación entre las moles de aire seco y las moles de oxígeno que hay en el aire. Por cada 100 moles de aire seco hay 21 moles de oxígeno. Entonces, la relación moles de aire seco 100 sobre moles de oxígeno 21, pues es 100 sobre 21, que es igual a 4,62. Ese 4,62 es entonces moles de aire seco sobre moles de oxígeno. Si esas 4,62 moles de aire seco sobre moles de oxígeno se multiplican por el número de moles de oxígeno, que es 161 gramos mol, pues obtenemos el número de moles de aire seco. En este caso, 786,21 gramos mol de aire seco. Con las moles de aire seco podremos calcular las moles de agua utilizando la presión parcial del agua y la presión parcial del aire seco. No olvide que la relación de presiones es igual a la relación de moles. Entonces vamos a calcular la presión parcial del agua. El aire entra a 50 grados Celsius. Ese es uno de los datos de entrada. El aire entra a 50 grados Celsius. Por lo tanto, buscamos la presión de vapor del agua a 50 grados Celsius y encontramos que es 92,51 milímetros de mercurio. El aire tiene un 40% de humedad relativa. Humedad relativa es presión parcial del agua sobre presión de vapor del agua. Humedad relativa 0,40 es igual a presión parcial del agua sobre presión de vapor del agua, 92,51 milímetros de mercurio. Eso nos permite calcular la presión parcial del agua, 37 milímetros de mercurio en este caso. Con esa presión parcial del agua se calcula la presión parcial del aire seco, que es la presión total 645 menos 37, que es la presión parcial del agua. 645 menos 37 nos da la presión parcial del aire seco. Entonces, la presión parcial del agua, 37, sobre la presión parcial del aire seco, 645 menos 37, esa relación es igual a 0,061. Pero eso es igual al número de moles de agua sobre moles de aire seco. Quiere decir eso en este caso que se tiene 0,061 moles de agua por cada mol de aire seco. 0,061 moles de agua por cada mol de aire seco. Multiplicando esa relación por el número de moles de aire seco, que es 786,21 moles de aire seco, pues obtenemos las moles de agua. 47,96 moles de agua. Se tienen ahora las moles de agua que entraron con el aire, 47,96 gramos mol. Muy bien, tenemos las moles de aire seco, 786,21. Y tenemos las moles de oxígeno, 165,1. Si a las moles de aire seco le restamos las moles de oxígeno, obtenemos las moles de nitrógeno suministrado. Y acá tenemos este valor, 621,11 gramos mol de nitrógeno suministrado. Ya tenemos todas las sustancias que entran al proceso. Las sustancias que entran al proceso son 10 gramos mol de metanol, 14 gramos mol de pentano, 16 gramos mol de dióxido de carbono. Esas tres sustancias entran en el combustible. 165,1 gramos mol de oxígeno.
47,96 gramos mol de agua y 621,11 gramos mol de nitrógeno. Esas tres sustancias entran con el aire. Entonces debemos continuar con los balances de masa con el fin de calcular los gases producidos. Un recuento rápido de los gases producidos. Metanol y pentano no salen en los gases de combustión porque vamos a calcular la temperatura teórica de flama, y para calcular la temperatura teórica de flama suponemos que todo el combustible se consume en su totalidad. Entonces el metanol y el pentano se consumen en su totalidad, no salen con los gases de combustión. Tanto el metanol como el pentano, según las ecuaciones químicas, se convierten en CO2 y agua. Entonces ya tenemos dos sustancias que salen como productos, CO2 y agua. Esos son los productos de las reacciones de combustión. Pero también sale oxígeno porque el aire, o sea, el oxígeno se está suministrando en un 30% de exceso. Entonces sale oxígeno, el oxígeno en exceso. Y sale nitrógeno porque todo el nitrógeno que entre con el aire sale exactamente igual en los gases de combustión debido a que el nitrógeno no participa de la ecuación, de la reacción química o de las reacciones de combustión. No participa. Entonces todo el nitrógeno que entre con el aire sale en los gases de combustión. En este caso no se debe olvidar que al CO2 producido en las reacciones, que es CO2 que sale, se le debe sumar el CO2 que entra con el combustible. Esas 16 gramos mol que entran con el combustible se le deben sumar al CO2 producido en las reacciones químicas. Y lo mismo con el agua. El agua producida en las reacciones debe recibir la suma del agua que entra con el aire. Esta es 47,96 gramos mol de agua que entran con el aire, se le deben sumar al agua producida en las reacciones para tener el agua total que sale. Pero para calcular esos gases producidos debemos hacer balance parcial de masa para cada uno de ellos. CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. Y en esos balances parciales de masa está incluido lo que entra, están incluidos esos 16 gramos mol de CO2 que entran con el combustible y están contenidos también esos 47,96 gramos mol de agua que entran con el aire. El balance de masa, parcial de masa, para el CO2 tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo. Entran, ya lo dijimos, 16 gramos mol con el combustible y se producen en las ecuaciones 10 gramos mol en la combustión del metanol y 70 gramos mol en la combustión del pentano. Es decir, en total se producen 80 gramos mol de CO2. Eso es lo producido. Entonces tendremos 16 gramos mol que entran, 80 gramos mol que se producen, no se consume porque CO2 no es un reactivo, por lo tanto no consume, es un producto de las reacciones. Entonces podemos decir que el número de moles de CO2 que sale es 96 mol, 96 gramos mol de CO2 que sale. Haciendo el balance parcial de masa para el agua, que también tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo, pues se tiene en cuenta que entran 47,96 gramos mol de agua con el aire. Se produce
20 gramos mol de agua en la combustión del metanol y 80 gramos mol de agua en la combustión del pentano. En total se producen 104 gramos mol de agua. Y no se consume agua por no ser reactivo. Entonces el número de moles de agua que sale, 151,96 gramos mol. El balance parcial de masa para el oxígeno entran 165,1 gramos mol de agua con el oxígeno, con el aire. Entra 165,1 gramos mol de oxígeno con el aire. No se produce oxígeno porque el oxígeno es un reactivo en estas reacciones, no es un producto. Pero sí se consume 127 gramos mol de oxígeno en las dos reacciones. En la combustión del metanol se consumen 15 gramos mol de oxígeno y en la combustión del pentano 112 gramos mol. Entonces 15 gramos mol más 112 gramos mol que es lo consumido da 127 gramos mol de hidrógeno consumido. Entonces lo que sale de oxígeno es lo que entra, 165,1 gramos mol menos lo que se consume, 127. En total se consume o sale mejor 38,1 gramos mol de oxígeno. El balance de masa para el nitrógeno es mucho más sencillo, entrada igual a salida, no participa en la reacción. Entonces lo que entra, 621,11 mol de nitrógeno, que eso es lo que entra con el aire. El nitrógeno suministrado es 621,11 gramos mol, lo que entra es igual a lo que sale. Las moles de nitrógeno que salen, 621,11 gramos mol. Se ha terminado el balance de masa. Entonces, iniciamos el balance de energía. La ecuación está escrita ahí. Y queda finalmente la ecuación de la siguiente forma. Sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que salen es igual a sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que entran menos sumatoria de los calores estándar de reacción. Iniciemos calculando los calores estándar de reacción. Las dos reacciones son reacciones de combustión. Combustión del metanol y combustión del etano. Entonces necesitamos los datos de calores de combustión de esas sustancias. Datos que aparecen, como dice ahí al final del tablero, en la tabla B1 del libro de Felder y Rousseau. Tabla B1 de Felder y Rousseau. En esa tabla B1 de Felder y Rousseau, los calores de combustión están dados en función del agua líquida producida. Pero en este caso vamos a considerar agua en fase gaseosa. Y la vamos a considerar agua en fase gaseosa porque la temperatura teórica de flama debe ser una temperatura alta, muy superior a 100 grados Celsius. Entonces, teniendo en cuenta eso, el agua estará en fase gaseosa. Dice la tabla B1 del libro de Felder y Rousseau que para convertir esos valores que la tabla da de calores de combustión en función del agua líquida, para convertirlos en función de agua gaseosa, se le debe sumar 44,01 por N sub W, donde N sub W es la relación entre el número de moles de agua dividido entre mol de combustible. N sub W es moles de agua por mol de combustible. Entonces,
Vamos a la tabla B1 y buscamos el calor de combustión del metanol. Ese calor de combustión es menos 764 kilojulios sobre mol. A ese menos 764 debemos sumarle 44,01 por la relación N sub W, moles de agua sobre moles de combustible. Esto es para el metanol. En la ecuación del metanol tenemos 20 moles de agua producidas por cada 10 moles de metanol que reacciona. Por lo tanto, la relación moles de agua a moles de metanol es 20 sobre 10, o sea, 2. Por lo tanto, al valor que encontramos de calor de combustión menos 764, le sumamos 44,01 por 2. Y nos queda que el calor de combustión en este caso para el metanol es menos 675,98 kilojulios por mol. Hacemos un proceso similar con el pentano. En la tabla B1, el calor de combustión del pentano es menos 3.536 kilojulios por mol. A ese valor le debemos sumar 44,01 por la relación moles de agua sobre moles de pentano. Esa relación es 84 sobre 14. 84 moles de agua sobre 14 moles de pentano. 84 sobre 14 pues nos da 6. Entonces 44,01 por 6, a ese valor lo sumamos a menos 3.536 kilojulios por mol, que es el valor que encontramos en la tabla, y obtenemos en este caso un calor de combustión del pentano de menos 3.271,94 kilojulios por mol. Ya con esos calores de combustión podemos calcular la sumatoria de los calores estándar de reacción. Cada uno de estos calores de combustión los debemos multiplicar por el número de moles del combustible. O sea, el primer valor lo debemos multiplicar por 10 moles de metanol, y el segundo valor por 14. Entonces aquí los tenemos multiplicados por 10 y por 14. Menos 675,98 por 10, menos 3.291,94 por 14. Y eso nos da la sumatoria de calores estándar de reacción, menos 52.566,96 kilojulios. Acto seguido, calculamos los cambios de entalpía de las sustancias que entran al proceso. Al proceso entran 10 gramos mol de metanol, 14 gramos mol de pentano, 16 gramos mol de CO2 con el combustible. Esas tres sustancias entran a una temperatura de 350 grados Celsius. Esas tres sustancias entran con el combustible, metanol, pentano y dióxido de carbono entran con el combustible a 350 grados Celsius. Entonces, el delta HR de esas sustancias que entran al proceso será 10 gramos mol de metanol multiplicado por el delta H del metanol entre 25 y 350 grados Celsius. Ese valor lo encontramos en la tabla 15 de Gooding. Metanol, no, en la tabla 14 de Gooding. En la tabla 14 de Gooding encontramos para el metanol un cambio de entalpía entre 25 y 350 grados Celsius de 4.078,57. 14 gramos mol de pentano, y el cambio de entalpía del pentano
entre 25 y 350 grados Celsius es 13.171,17 calorías sobre gramo mol, que está en la tabla 14 de Gooding. 13.171,17 calorías sobre gramo mol es el cambio de entalpía del pentano entre 25 y 350. Y en la tabla 13 encontramos que el cambio de entalpía para el dióxido de carbono entre 25 y 350 grados Celsius es 3.421,88 calorías. Este valor está en la tabla 13 del libro de Gooding Garavito, entre 25 y 350 grados Celsius. Se multiplica por el valor del número de moles del dióxido de carbono, que es 16 gramos mol, más 165,1 gramos mol de oxígeno que entra, pero ese oxígeno entra con el aire. Entonces ese oxígeno que entra con el aire entra a 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Por lo tanto, este valor que aparece acá es el delta H del oxígeno cuando varía entre 25 y 50 grados Celsius. En la tabla 13 del libro de Néstor Gooding Garavito encontramos que para el oxígeno el delta H entre 25 y 50 grados Celsius es 179,56 calorías sobre gramo mol. Para el agua, para el vapor de agua es 199,99 calorías sobre gramo mol, y para el nitrógeno 174,23 gramos mol. Cada uno de esos valores que está en la tabla 13 se multiplica por el respectivo número de moles de la sustancia. 165,1 moles de oxígeno, 47,96 moles de agua que entran con el aire y 621,11 moles de nitrógeno que entran con el aire. Ese conjunto de operaciones arroja un resultado de 430.385,03 calorías, que es la sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que entran al proceso. Todos estos datos son tomados de las tablas 13, 14 y 15 del libro de Gooding Garavito. Entonces, reemplazando en esta ecuación que tenemos acá en color azul, la sumatoria de delta HP es igual a la sumatoria algebraica de estos dos valores. Uno está en kilojulios, otro está en calorías, deben convertirse. Aquí tenemos delta HR es 430.385,03 calorías. Y la sumatoria de los calores estándar de reacción es menos 52.566,96 kilojulios. Esos kilojulios se convierten en calorías y por lo tanto el resultado lo obtenemos en calorías. Sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que se producen igual a 12.994.190 calorías. Ese es el valor de la sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que se producen. Recordemos que las sustancias que se producen son estas que hay acá. Las sustancias que se producen son CO2, 96 gramos mol, agua, 151,96 gramos mol, oxígeno, 38,1 gramos mol, y nitrógeno, 621,11 gramos mol. Para esas cuatro sustancias, 96 gramos mol de CO2, 151,96 gramos mol de agua, 38,1 gramos mol de oxígeno y 621,11 gramos mol, debemos calcularle
su sumatoria en los cambios de entalpía. Pero no conocemos la temperatura, entonces la suponemos. Suponemos una temperatura y hacemos los cálculos de los cambios de entalpía de esas sustancias entre 25 y esa temperatura que supongamos. Y ese cálculo, esa sumatoria de esos cambios de entalpía debe dar 12.994.190. Si da 12.994.190 calorías, la temperatura supuesta es correcta. Si no da ese valor, pues debemos seguir suponiendo temperaturas hasta obtener ese valor. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Para los datos de cambios de entalpía en los productos, se usa la tabla 13 del texto Balance de Energía de Néstor Gooding Garavito. Y se hace una primera suposición. La primera suposición, la temperatura es 1700 grados Celsius. Entonces, para el CO2 buscamos el cambio de entalpía entre 25 y 1700 grados Celsius. Para CO2 se busca ese valor. Da 21.540,52 calorías sobre mol. Para el vapor de agua se encuentra el valor que es 17.030,74. Para el oxígeno se busca el valor entre 25 y 1700 grados Celsius, que es 13.681,91. Y para el nitrógeno se encuentra el valor de 13.187,06 calorías sobre mol. Esos valores, que son entre 25 y 1700 grados Celsius, están en la tabla 13 del libro de Gooding. Cada uno de esos valores se multiplica por el respectivo número de moles de cada una de las sustancias. Se multiplica el primer valor por 96 moles de CO2, el segundo valor por 151,96 moles de agua, el tercer valor por 38,1 moles de oxígeno y el cuarto valor por 621,11 moles de nitrógeno. Se suman y se obtiene un valor de 13.367.776,78. Como puede usted observar, es un valor más alto que 12.994.190, que es el valor que nos debe dar. Como es más alto, debemos suponer una temperatura menor. Se supone una temperatura de 1650 y a esa temperatura se repite el procedimiento. Se buscan los valores para el CO2, para el agua, para el oxígeno, para el nitrógeno. Se multiplican por las mismas cantidades de CO2, de agua, de oxígeno, de nitrógeno. Se suman todas esas multiplicaciones y da un valor de 12.925.383,27 calorías. Ahora dio un valor menor que el deseado. ¿Qué significa? Que para 1650 grados da un valor menor, pero para 1700 grados Celsius da un valor mayor. Eso significa que la temperatura está entre 1650 grados Celsius y 1700 grados Celsius. Se puede hacer una interpolación entre esos dos valores para hallar la temperatura teórica de flama y con eso tenemos el resultado, que en este caso es 1658 grados Celsius. Muchas gracias por la atención prestada.